Buenas tardes, profesor, ¿qué tal? Voy a proceder a grabar el video número 7, la consigna número 7 con respecto a los hechos generadores de la cédula 7092. El día de hoy, 7 de abril del 2024, son las 5:16 de la tarde. Ante la primera pregunta con respecto a explicar todo lo que tiene que ver con elementos subjetivos, sujeto activo, sujeto pasivo, elemento objetivo, cuáles son los aspectos materiales, espaciales, temporales y cuantitativos de los siguientes impuestos. Primero, quisiera hacer como un breve resumen de algunos conceptos que considero que son muy importantes con respecto a la legislación tributaria. Primero, el hecho generador, que es lo más importante a nivel de la legislación tributaria, el cual nos indica pues básicamente cuáles son esos actos o negocios o comportamientos de donde nace prácticamente una obligación tributaria y que especifica tal vez a cuál tributo corresponde. Luego, ¿qué es el sujeto activo? El sujeto activo es quien administra o fiscaliza o gestiona o recauda el tributo. En el caso de Costa Rica, quien lo hace es la Dirección General de Tributación. El siguiente punto es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es sobre quien recae, pues básicamente todas las responsabilidades desde presentar un pago hasta responder, por ejemplo, por alguna infracción en caso de algún tipo de incumplimiento y puede ser una persona física o jurídica. El aspecto material son las rentas de dinero en especie, que pueden ser ocasionales o continuas de algún producto que se generan de una actividad lucrativa. El aspecto espacial son los atributos como por ejemplo pueden ser nacionales o pueden ser locales. Los nacionales, por ejemplo, puede ser en el caso del IVA, ¿verdad? Que se cobra en todo el territorio nacional. Y los locales que pueden ser, por ejemplo, los que cobran las municipalidades, como por ejemplo las patentes de los bares, por ejemplo, venta de licor. El aspecto temporal es el cobro del impuesto en un periodo. Generalmente en Costa Rica se cobran los impuestos del 1 de enero al 31 de diciembre. Y finalmente el aspecto cuantitativo tiene que ver con la base imponible o la medida del aspecto material bajo el cual se va a calcular este porcentaje. A continuación, con el desarrollo de cada uno de los tributos, por ejemplo, en el caso de la renta del capital inmobiliario, pues prácticamente esta clase de impuesto es súper importante para aquellos que obtienen ingresos provenientes de bienes inmuebles, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el hecho generador de este impuesto? Pues básicamente se aplica a todas las rentas, es decir, a todas las ganancias o pérdidas de capital realizadas a partir de los bienes o derechos de alguna fuente costarricense y que corresponda pues al contribuyente. En el caso de la generación del impuesto y del hecho, pues básicamente hay dos temas, lo que tiene que ver con la afectación voluntaria, que tiene que ver con todas las rentas y ganancias del capital inmobiliario, que tienen un plazo mínimo de 5 años, y el mobiliario, que tiene que ver con arrendamiento y subarrendamiento. También debe haber una declaración jurada antes del inicio del periodo fiscal del impuesto sobre las utilidades. En el caso de la renta del capital mobiliario, este incluye básicamente lo que son la cesión a terceros de fondos propios, arrendamiento, subarrendamiento y cesión de derechos de uso o goce. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con regalías, propiedad intelectual, los que son los intangibles. E igualmente la distribución de la renta disponible, que tiene que ver con dividendos, participaciones sociales, los excedentes, por ejemplo, de las cooperativas y las asociaciones solidaristas. En el caso de las exenciones, son las rentas derivadas de participaciones en fondos de inversión en los que ya el contribuyente pues ya haya tributado. Y las tarifas son las rentas de capital inmobiliario y mobiliario, que es alrededor de un 15%.
distribución de dividendos y participaciones, aproximadamente 15%, y las ganancias de capital, que no son las rentas no grabadas en el impuesto de las utilidades. En el caso de las ganancias de capital, este impuesto aplica pues prácticamente todas las utilidades obtenidas por la venta de propiedades. Por ejemplo, esta tarifa tiene que ver, por ejemplo, con la venta de bienes que hayan sido adquiridos tal vez antes de cierta fecha en particular. Básicamente tiene que ver con todas las ganancias o pérdidas igualmente y cuya titularidad igualmente corresponda al contribuyente. ¿Cuál es la materia imponible? Son básicamente personas físicas o personas jurídicas, algún ente colectivo o fondo de inversión y algunas otras figuras similares que obtengan rentas grabadas con este impuesto están sujetos a la obligación de declarar. Igualmente los elementos patrimoniales afectos a toda actividad lucrativa utilizada para la obtención de todo lo que tiene que ver los rendimientos están sujetos a impuestos. En todos los casos, igualmente de forma voluntaria, legal o voluntaria, se debe realizar una declaración jurada antes del inicio del periodo fiscal para declarar todo el tema de las rentas de capital. Básicamente, ese sería el tema de las ganancias de capital. El siguiente aspecto es conversar sobre el tributo de las remesas. Las remesas al exterior en Costa Rica grava todas las rentas o los beneficios de las fuentes costarricenses destinadas al exterior. Por ejemplo, el hecho generador acá sería cuando la renta o beneficio de la fuente costarricense se paga, acredita o de cualquier forma se expone a disposición de personas domiciliadas en el exterior. ¿Quiénes son los obligados tributariamente? Bueno, toda persona física o jurídica que viva en el exterior, que perciba algún tipo de renta o beneficio de fuente costarricense. Algún agente de retención es toda persona física o jurídica, igual, que viva en el territorio nacional, que pague, acredite o transfiera o ponga a disposición de una persona que no viva en Costa Rica a las rentas de fuente costarricense. ¿Cómo es este cálculo de esta remesa? Por ejemplo, el monto pagado acreditado a la persona en el exterior se le aplica la tarifa del impuesto sobre las remesas al exterior de la fuente costarricense. ¿Cuál es el plazo para declarar y pagar este impuesto? Pues básicamente acá se debe presentar una declaración jurada con la información de las retenciones durante el mes o los primeros 15 días naturales del mes a la fecha en que se efectuó el pago. ¿Cómo se paga? Se paga a través de bancos, en entidades financieras, básicamente de esa forma. Es un pago único y definitivo. Este impuesto se paga pues, a cargo de los beneficiarios que están en el exterior. La siguiente pregunta tiene que ver con indicar la diferencia entre todo lo que tiene que ver con el gasto deducible y las deducciones únicas y dar ejemplos. Básicamente tienen similitudes, o sea, tienen diferencias, pero igualmente tienen similitudes entre sí. Por ejemplo, en el caso de un gasto deducible, en contabilidad tiene que ver con todos los gastos o disminuciones en el beneficio económico debido a una disminución en un activo o el aumento de un pasivo. Es decir, el gasto no genera beneficio económico directo o indirecto. Por ejemplo, cuando una empresa paga el alquiler de la oficina, en contabilidad esto sería un gasto contable, ya que disminuye el patrimonio sin generar un beneficio económico inmediato. En el caso de los impuestos, en términos fiscales, son gastos necesarios o proporcionales
proporcionados y relacionados básicamente con la actividad generadora de la renta. A esto se le llaman deducciones. Estos gastos básicamente se restan de la renta bruta para definir todo lo que tiene que ver con la renta líquida. Es decir, en el caso de una diferencia entre gastos y deducciones, pues prácticamente a nivel de impuestos se les llama deducciones, pero a nivel de contabilidad a esto se les llaman gastos. En el caso de las deducciones únicas, son básicamente aquellas que se aplican directamente a la base imponible del impuesto. Por ejemplo, si hay una deducción única de $2,000, por ejemplo, estas se prestarán directamente a los ingresos antes de calcular el impuesto. En este caso, se aplican al monto total de ingresos antes de calcular el impuesto, como bien lo acabo de decir. Son específicas, no varían de acuerdo con los porcentajes del impuesto y se restan completamente de la base imponible. En tanto, los gastos deducibles y las deducciones únicas se afectan la carga fiscal, pero en su aplicación en el contexto difieren. Por ejemplo, los gastos deducibles se refieren a los gastos que pueden restarse a la renta bruta, mientras que las deducciones únicas se aplican directamente a la base imponible antes de calcular el impuesto. Este sería mi aporte del video número 7 de la tarea de legislación tributaria. Muchas gracias.